El sol de Andalucía aún no había vencido la línea del horizonte cuando la primera caja de cartón fue arrojada, sin ninguna ceremonia, sobre la grava seca del patio de la finca. Antonio Morales observaba el movimiento con los ojos humedecidos, pero la espalda se mantenía erguida, sostenida por décadas de un orgullo que el dinero jamás podría comprar. Sus manos, marcadas por surcos profundos como la corteza de los olivos que él mismo plantó, temblaban levemente al sostener unas tijeras de poda oxidadas, su último vínculo con aquella tierra. El silencio de la mañana se rompía solo por el sonido metálico de los camiones que se detenían a lo lejos, listos para acercar lo que, por derecho de sangre y sudor, él sentía que también le pertenecía. Cada portazo de los vehículos resonaba como un martillo sobre un clavo, sellando un destino de exilio que nunca imaginó enfrentar tras 50 años de lealtad absoluta. En lo alto de la terraza de hierro forjado, doña Elena Álvarez permanecía como una estatua de hielo, vestida de un luto negro que parecía más una armadura de poder que una señal de tristeza. No bajó a despedirse, no ofreció un apretón de manos y ni siquiera apartó la mirada de los documentos que sostenía, ignorando la figura pequeña del viejo jardinero allá abajo. Para ella, Antonio no era más que un mueble desgastado que debía ser retirado para que las nuevas inversiones extranjeras pudieran florecer sin el moho del pasado. La frialdad con la que indicó a los capataces que aceleraran la retirada de las pertenencias de Antonio fue un golpe más doloroso que cualquier latigazo, una negación total de una vida entera dedicada al suelo andaluz. La distancia entre la terraza lujosa y el suelo de tierra batida nunca pareció tan infranqueable y cruel como en aquel amanecer de despedida forzada. Antonio caminó hasta el antiguo cobertizo de herramientas, un lugar que olía a aceite de motor, tierra húmeda y recuerdos que el tiempo insistía en borrar. Con movimientos lentos, depositó sus últimas herramientas en la caja improvisada, pero sus dedos dudaron al tocar un pequeño relieve de madera bajo el banco de roble. Allí, escondida durante años detrás de latas de pintura vacías, estaba una caja de madera oscura, tallada a mano, que guardaba secretos capaces de hacer temblar las paredes de aquella casa señorial. La envolvió en un paño viejo y por un breve segundo consideró llevársela consigo al olvido, pero algo en su alma clamó por una justicia silenciosa. Con un suspiro cargado de polvo y amargura, dejó el objeto allí, abandonado entre las sombras, confiando en que el destino encontraría la forma de abrir aquella tumba de verdades antes de que los picos destruyeran todo. Los trabajadores contratados por Elena comenzaron a estirar rollos de alambre de púas, dividiendo la propiedad en lotes comerciales, despedazando el paisaje que Antonio conocía como la palma de su mano. El sonido del alambre al tensarse producía un chirrido agudo, un lamento metálico que parecía traducir el grito interno del viejo jardinero ante la profanación de aquellos olivos centenarios. Vio cómo un árbol joven, nacido de una semilla que él mismo había elegido, era cercado por estacas de madera tosca, marcando el inicio de una nueva era en la que el beneficio sustituiría a la paciencia del cultivo. La tierra, antes tratada como un organismo vivo y sagrado, ahora se describía en metros cuadrados y cifras en euros en los contratos de venta acelerada de Elena. La sensación de impotencia era un veneno lento que recorría las venas de Antonio, transformando su tristeza en una dignidad silenciosa y peligrosa. Antes de cruzar el portón principal por última vez, Antonio se detuvo y miró hacia atrás, fijando sus ojos en los de doña Elena, que finalmente lo observó por una fracción de segundo. No hubo palabras, pero el vacío de comunicación decía todo lo que hacía falta sobre el nuevo orden que reinaba en aquella finca andaluza. Llevaba consigo solo una bolsa de lona y la caja de cartón,
dejando atrás el sudor de una vida y la sombra de un hombre que sabía demasiado como para ser simplemente olvidado. La imagen del anciano caminando por el camino de tierra, empequeñeciéndose bajo el sol que comenzaba a castigar, era el retrato perfecto de la ingratitud humana elevada a estrategia empresarial. El polvo levantado por sus pasos parecía querer ahogar los recuerdos, pero el peso de lo que dejó en el cobertizo aún cobraría su precio. La expulsión de Antonio no fue solo el final de un contrato de trabajo, fue el intento de borrar un pilar fundamental de la historia de aquella propiedad, un error que Elena lamentaría profundamente. Mientras el coche de lujo de la viuda maniobraba para dirigirse a los despachos de abogados en Córdoba, la pequeña caja de madera en el cobertizo permanecía como una bomba de relojería silenciosa. El relato de la riqueza de los Álvarez estaba a punto de ser puesto a prueba por la memoria de un hombre que no tenía nada que perder, salvo la honra que le fue arrebatada aquella mañana. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento en el que las sombras del pasado chocarían con la luz fría de la codicia moderna, y nadie saldría ileso de esa colisión. ¿Alguna vez has sentido que toda una vida de esfuerzo fue descartada como si no valiera nada por quienes deberían haber sido agradecidos? Si esta historia de injusticia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora para no perderte el desarrollo de este giro inesperado y deja en los comentarios desde qué ciudad o región estás viendo este video. Antonio Morales ahora habitaba una habitación diminuta en un pueblo vecino, donde las paredes encaladas parecían oprimir su alma. Acostumbrada a la inmensidad de los olivares, el espacio estaba amueblado apenas con una cama de hierro chirriante, una mesa de madera gastada y una pequeña ventana que daba a una calle empedrada, lejos del olor a tierra húmeda de la finca. Sus días, que antes seguían el ritmo de las estaciones y del cuidado de las raíces, ahora se llenaban del vacío de quien ha perdido el propósito y el suelo bajo los pies. Se despertaba por costumbre antes del amanecer, pero ya no había jardines que regar, solo el silencio de una soledad que pesaba más que la edad sobre sus hombros cansados. La vulnerabilidad de Antonio no provenía de la pobreza material, sino de la conciencia de que su identidad estaba irremediablemente ligada a una tierra que ahora le estaba prohibida. La rutina de Antonio se convirtió en un ejercicio de supervivencia emocional, en el que buscaba en pequeños arreglos de cercas en los alrededores el sustento para su pan diario y su café amargo. Caminaba con pasos lentos, pero precisos, llevando consigo una dignidad que contrastaba con la ropa sencilla y manchada por el trabajo manual de toda una vida. En los mercados locales, los vecinos lo miraban con una mezcla de respeto y compasión, sabiendo que era el hombre que conocía cada secreto de los olivos de 1100 Córdoba. Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionar abiertamente la decisión de doña Elena, pues el poder de los Álvarez seguía proyectando largas sombras sobre la región, silenciando las críticas con el peso del estatus. Antonio se sentía como un fantasma entre los vivos, una reliquia de un tiempo en el que la palabra valía más que un contrato firmado en papel membretado. Mientras Antonio enfrentaba la escasez, la finca vivía un torbellino de actividades burocráticas bajo el mando rígido e impersonal de doña Elena, que rara vez salía de la comodidad de sus oficinas climatizadas. Ella veía la propiedad no como un legado o un hogar, sino como un activo financiero que debía liquidarse rápidamente para asegurar su posición en la alta sociedad de Sevilla. Elena era una mujer moldeada por la frialdad de las cifras, convencida de que la herencia de su difunto esposo era fruto exclusivo de su genio empresarial, sin ninguna interferencia externa. Para ella, el jardín no era más que un costo operativo y Antonio
un gasto que debía haberse eliminado hacía mucho tiempo para optimizar las ganancias de la venta. Su arrogancia se alimentaba de la ignorancia sobre cómo aquellas tierras realmente prosperaron durante las crisis severas que casi llevaron a la familia a la quiebra total. El ambiente en la casa principal estaba cargado de una tensión silenciosa, donde los nuevos empleados se movían con temor y los antiguos eran reemplazados gradualmente por profesionales de la gestión inmobiliaria y de seguridad. El jardín, antes vibrante bajo las manos de Antonio, empezaba a mostrar los primeros signos de abandono, con flores marchitas y caminos de piedra cubiertos de hojas secas que nadie se molestaba en barrer. Elena no percibía la decadencia estética, pues sus ojos estaban fijos en los gráficos de revalorización del suelo y en los contratos que Clara Jiménez, su abogada, preparaba con minuciosidad. La tradición andaluza de hospitalidad y vínculo con la tierra estaba siendo sustituida por una frialdad corporativa que trataba la historia de la finca como un obstáculo para el progreso moderno. Era un escenario donde lo nuevo y lo antiguo chocaban sin dejar espacio para la empatía ni el reconocimiento histórico. Clara Jiménez, sin embargo, era una pieza discordante en esa maquinaria de descarte humano y poseía una sensibilidad que Elena consideraba una debilidad irritante en una profesional del derecho. La joven abogada sentía un profundo malestar al ver la forma en que Antonio había sido apartado, percibiendo que algo esencial estaba siendo ignorado en aquel proceso de desalojo sumario. Observaba los archivos de la familia con creciente curiosidad, notando que las fechas de adquisición de ciertas parcelas de tierra coincidían con periodos de gran inestabilidad financiera para los Álvarez. Clara veía en Elena a una jefa implacable, pero comenzaba a sospechar que toda aquella autoridad estaba sostenida por una narrativa construida sobre omisiones y silencios convenientes. El contraste entre la urgencia de Elena y la calma melancólica de Antonio sembró en Clara una inquietud persistente que no la dejaba dormir. La situación emocional de Antonio se agravaba al darse cuenta de que, para el mundo exterior, estaba siendo rápidamente olvidado, convertido en apenas un anciano más en busca de ayuda social. Esa falta de reconocimiento era la herida que más sangraba, pues recordaba cada sacrificio, cada noche en vela protegiendo la cosecha de la helada y los acuerdos que garantizaron la supervivencia de la finca. Miraba sus manos y veía en ellas el mapa de aquellas tierras, sintiendo el dolor físico de estar separado del suelo que había alimentado durante 5 décadas consecutivas. La injusticia no era solo financiera, era el borrado de una vida dedicada a algo que ahora se vendía por millones sin que su nombre fuera siquiera mencionado en los brindis. Antonio era el guardián de una verdad que nadie quería escuchar, viviendo en la periferia de su propia historia personal y profesional. Miguel Herrera, el contador veterano, observaba los movimientos de Elena con una discreción cercana al cinismo, sabiendo perfectamente que las cuentas de la familia tenían agujeros negros que solo la memoria de Antonio podía llenar. Se mantenía en las sombras, organizando los balances financieros de décadas pasadas con una precisión matemática que ocultaba verdades incómodas sobre el origen de ciertos capitales. Miguel veía en la prisa de Mindoducén Elena un deseo desesperado de borrar el pasado, como si vender la tierra pudiera también vender las obligaciones morales que su difunto esposo jamás cumplió. Sabía que la expulsión de Antonio había sido un error estratégico monumental, pues el jardinero era el último testigo vivo de cómo se consolidó realmente la fortuna de los Álvarez. El contador guardaba los detalles para sí, esperando el momento en que la verdad se volviera más rentable o necesaria que el silencio actual. El clima en la región de Córdoba estaba cambiando, con inversores extranjeros llegando en lujosos coches negros para evaluar los olivares que Antonio conocía rama por rama y hoja por hoja. Aquellos hombres hablaban de tecnología, riego automatizado y exportación a gran escala,
términos que sonaban a profanación para quien siempre entendió la tierra como un ciclo sagrado. Elena los recibía con sonrisas ensayadas y vinos caros, vendiendo no solo el suelo, sino el alma de un lugar que nunca se tomó el tiempo de comprender de verdad. Con cada hectárea negociada, una parte de la memoria de Antonio era enterrada bajo nuevas capas de asfalto y promesas de progreso que no incluían a las personas que construyeron los cimientos. La jerarquía social de Andalucía era implacable. Quien poseía el título, poseía la historia, independientemente de quién hubiera empuñado la azada. Antonio sentía el peso de la edad con más fuerza ahora que ya no tenía el trabajo para distraerlo de los dolores crónicos que el sol y el esfuerzo le dejaron como herencia. Pasaba las tardes sentado en un banco de la plaza, observando el ir y venir de los turistas que ignoraban la figura del viejo campesino, sin saber que estaban frente a un héroe anónimo de la agricultura local. Su mente regresaba constantemente al cobertizo de herramientas, preguntándose si alguien habría encontrado ya la caja de madera que había dejado deliberadamente atrás. Sabía que aquella caja era su única oportunidad de redención, pero el miedo a que fuera destruida junto con el cobertizo acechaba sus sueños cada noche. La fragilidad de su situación era absoluta, dependiendo por completo de un azar del destino o de la conciencia de terceros a los que apenas conocía. La vulnerabilidad de Antonio quedaba expuesta cada vez que necesitaba ayuda para tareas sencillas en el pueblo, algo que hería su orgullo de hombre que siempre se había bastado a sí mismo y había provisto a otros. No quería caridad, quería lo que le correspondía por derecho de esfuerzo y lealtad, algo que el sistema jurídico de Elena parecía haber olvidado por completo. La distancia entre la justicia y la ley se convertía en un abismo en el que Antonio estaba sumergido, viendo su vida tratada como un detalle irrelevante dentro de un proceso de sucesión millonario. Sentía la revuelta hervir bajo su piel arrugada, pero su educación y su carácter le impedían gritar la verdad a los transeúntes, prefiriendo el sufrimiento silencioso de los justos. La injusticia sistemática estaba en pleno vigor, alimentada por la codicia de una viuda que creía que el dinero podía comprar el silencio perpetuo de los olivos. En este escenario de contrastes, donde la riqueza de Elena brillaba bajo el sol andaluz y la pobreza de Antonio se escondía en las sombras de los callejones, la tensión crecía invisible a los ojos distraídos. Clara Jiménez empezaba a notar que las firmas en los documentos de propiedad de las tierras más fértiles no coincidían del todo con los registros oficiales del esposo de Elena. Sentía que estaba a punto de tirar de un hilo de un tapiz inmenso que cubría décadas de irregularidades y pactos de caballeros hechos a la sombra de los árboles. El conflicto estaba planteado, no solo entre dos personas, sino entre dos visiones del mundo, una basada en el valor de mercado y otra en el valor de la vida y de la palabra. El contexto estaba listo para que el pasado regresara con una fuerza devastadora, exigiendo que cada céntimo y cada gota de sudor fueran debidamente contabilizados. Para comprender la profundidad del dolor de Antonio, es necesario retroceder 5 décadas, cuando la finca Álvarez era apenas una promesa de tierra árida que luchaba contra una quiebra inminente. En aquella época, el esposo de Elena, Javier Álvarez, era un joven impetuoso, pero carecía del conocimiento práctico necesario para dominar el suelo difícil y los caprichos del clima andaluz. Antonio no era solo el jardinero, era el brazo derecho, el hombre que pasaba noches en vela estudiando el flujo de las aguas subterráneas y la salud de cada plantón de olivo. Mientras Javier frecuentaba los clubes sociales de Córdoba en busca de prestigio, era Antonio quien hundía las manos en el barro, curando las plagas que amenazaban con destruir el sustento de la familia. La relación entre ambos no era de patrón y empleado, sino de una alianza silenciosa cimentada por un respeto mutuo que Elena nunca llegó a presenciar.
Hubo un año fatídico, marcado por una sequía devastadora que convirtió los campos en polvo y llevó a los acreedores a rodear la mansión como buitres hambrientos de carne fresca. Javier estaba desesperado, al borde de perderlo todo, con las manos atadas por deudas de juego e inversiones mal calculadas que drenaron las arcas familiares. Fue Antonio quien, en un acto de lealtad extrema y sacrificio personal, utilizó los ahorros de toda una vida y las tierras heredadas de su propio padre como garantía. Hipotecó su futuro para salvar el presente de Javier, bajo una promesa solemne, sellada con un apretón de manos a la luz de la luna, de copropiedad. Javier juró que, en cuanto la finca se recuperara, el nombre de Antonio sería incluido en los registros oficiales como socio y legítimo propietario de una parte significativa. Aquellas cartas y documentos que Antonio guardó en la caja de madera no eran simples papeles viejos, sino el testimonio de una traición que se fue gestando a fuego lento durante años. Antonio observaba el crecimiento de la fortuna de los Álvarez con la satisfacción de quien ve prosperar a un hijo, creyendo ingenuamente que la palabra de un caballero era inquebrantable. Aceptaba vivir en una habitación anexa, conformándose con la promesa de que, en la vejez, tendría su seguridad garantizada y su nombre debidamente honrado ante la comunidad. Sin embargo, a medida que el dinero entraba y el estatus de Javier crecía, la promesa fue siendo relegada al fondo de los cajones, olvidada bajo el peso de la codicia corporativa. Antonio, por una ética de trabajo inalterable, nunca exigió agresivamente lo que le correspondía, confiando en que la justicia llegaría de forma natural con el tiempo. La esposa de Antonio falleció joven y no dejó herederos, y él volcó todo su amor y su instinto paternal en el cuidado de los árboles, tratando cada olivo como si fuera un miembro de su familia. No tenía nada más que aquella tierra, y Javier lo sabía, utilizando el vínculo emocional de Antonio para mantenerlo, trabajando por salarios simbólicos mientras la finca generaba millones. La soledad de Antonio se veía mitigada por el susurro de las hojas al viento y por la certeza de que él era el verdadero corazón palpitante de aquella producción agrícola tan premiada. Conocía cada pendiente del terreno, cada piedra que debía moverse para facilitar el drenaje y cada secreto que Javier llevaba a las reuniones de directorio como si fueran ideas propias. El sacrificio de Antonio era la base invisible sobre la que se construyó el imperio de los Álvarez, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Elena entró en la vida de Javier cuando la finca ya era un éxito consolidado, casándose con el triunfo sin haber conocido jamás la época de las vacas flacas ni el sacrificio de Antonio. Ella veía al jardinero solo como un viejo pintoresco que formaba parte del paisaje, alguien a quien Javier mantenía por una caridad que ella consideraba excesiva e innecesaria. Nunca le contaron que el lujo de sus joyas y la educación de élite que exhibía fueron financiados, en un momento crítico, con el dinero de un campesino. Javier, quizá por vergüenza de su debilidad pasada, mantuvo la verdad enterrada bajo capas de secreto, permitiendo que Elena cultivara un desprecio aristocrático hacia los trabajadores antiguos. El distanciamiento emocional de Elena no era solo arrogancia, sino una construcción basada en una mentira conveniente sostenida por su difunto esposo durante décadas. El contador Miguel Herrera era el único que veía las sombras de aquel acuerdo, pues fue él quien, años atrás, ayudó a Javier a maquillar las entradas de capital procedentes de los ahorros de Antonio. Miguel presenciaba la injusticia mes tras mes, viendo cómo las ganancias se reinvertían en lujos para Elena, mientras Antonio seguía con sus botas gastadas y herramientas de segunda mano. Guardaba el secreto en libros contables paralelos, consciente de que en cualquier momento aquella estructura de mentiras podría derrumbarse si alguien decidía mirar con atención. Veía la lealtad de Antonio como una anomalía en un mundo de tiburones, sintiendo una punzada de culpa cada vez que el viejo jardinero le llevaba una cesta de aceitunas.
Miguel sabía que el silencio de Antonio no era debilidad, sino una esperanza obstinada de que el honor prevalecería sobre la avaricia. En las noches del invierno andaluz, Antonio solía sentarse con Javier para planificar la expansión, y fue en esas ocasiones cuando se firmaron los documentos de 1900, compromiso, muchas veces en papeles comunes, sin el sello de un notario. Para Antonio, la firma de Javier y su palabra eran el sello más sagrado que podía existir entre dos hombres que habían enfrentado el hambre juntos. Nunca sospechó que esos papeles serían considerados basura jurídica frente a las leyes modernas que Elena manejaba con tanta facilidad y frialdad. El pasado de Antonio fue una sucesión de actos de fe en los que dio todo lo que tenía sin exigir garantías formales, creyendo que la gratitud era la moneda de cambio más valiosa de Andalucía. Esa creencia fue su mayor virtud, pero también la vulnerabilidad que Elena usaría para expulsarlo de su propia vida. La relación de Antonio con la tierra era tan profunda que afirmaba poder oír el murmullo de las raíces cuando la sequía se acercaba, un conocimiento ancestral que Javier explotaba al máximo. Fue el responsable de introducir las técnicas de injerto que hicieron que el aceite de aquella finca se convirtiera en el más valorado del mercado internacional, elevando el precio de las tierras a niveles astronómicos. Cada medalla de oro que la marca Álvarez recibía en competiciones gastronómicas llevaba el ADN de Antonio, aunque él nunca fuera invitado a las ceremonias de premiación ni a las cenas de gala. Permanecía en la sombra, feliz solo de ver los árboles sanos, sin darse cuenta de que su invisibilidad estaba siendo utilizada para borrar su contribución histórica. El dolor del presente se alimenta de ese pasado en el que fue un salvador ignorado, el héroe que nunca reclamó la capa. Cuando Javier murió repentinamente de un ataque al corazón, no tuvo tiempo de regularizar la situación de Antonio, dejando al jardinero a merced de una viuda que no sentía ninguna lealtad hacia promesas que desconocía. El duelo de Antonio fue doble. Perdió al amigo de toda una vida y al mismo tiempo perdió al garante de su seguridad y de su dignidad legal dentro de la propiedad. Esperó que Elena, en su supuesta benevolencia, cumpliera lo que Javier había dejado inconcluso, pero lo único que recibió fue una orden de desalojo y la mirada de quien ve un estorbo. La falta de hijos hacía a Antonio aún más vulnerable, pues no había nadie que luchara por él, nadie que exigiera que el nombre de los Morales fuera respetado. Era el último de su linaje, cargando una verdad que corría el riesgo de morir con él entre las frías paredes del pueblo. La caja de madera que dejó en el cobertizo era, por lo tanto, su testamento espiritual y legal, el último puente entre el sacrificio del pasado y la justicia del futuro. La preparó con cuidado a lo largo de los años, guardando cada recibo, cada carta manuscrita de Javier y cada comprobante de depósito que pudo rescatar de los archivos personales. Antonio sabía que Elena destruiría todo si lo descubría. Por eso eligió el escondite perfecto, bajo el banco de trabajo donde pasaba horas reparando los engranajes de la finca. Aquel cobertizo era su santuario y allí depositó su última esperanza de que la verdad, como una semilla de olivo, tardaría en brotar, pero sería lo bastante fuerte para romper el hormigón de la injusticia. El pasado no era solo un recuerdo para Antonio, era una deuda impaga que clamaba por un ajuste de cuentas definitivo. La historia de Antonio Morales es el reflejo de tantos otros que, entre bastidores de la gran riqueza, proporcionaron los cimientos para que otros brillaran, siendo descartados cuando el brillo se volvió autosuficiente. Su dolor es el dolor de la traición institucionalizada, donde la burocracia se utiliza como arma para silenciar la memoria y el mérito real de quienes construyeron el imperio con sus propias manos. Al mirar los olivos desde lejos, desde su pequeño cuarto en el pueblo, Antonio no sentía odio, sino una tristeza profunda por el alma de Javier, que partió sin honrar su palabra. El trasfondo de Antonio es un tejido de lealtad extrema desgarrado por la codicia desmedida de quienes
Nunca tuvieron que ensuciarse las manos para obtener lo que tienen. Cada detalle de esa vida dedicada al suelo andaluz es ahora el combustible de la tormenta jurídica y emocional que está a punto de desatarse sobre la cabeza de doña Elena. El conflicto central se consolidó en el momento en que doña Elena, movida por una ambición gélida, ignoró las advertencias de Miguel sobre la importancia histórica de Antonio para la estabilidad de la finca. Para la antagonista, la presencia de aquel hombre era un recordatorio incómodo de una época de privaciones que deseaba borrar de la cronología oficial de la familia Álvarez. No veía a un ser humano con derechos, sino a un obstáculo burocrático que impedía la subdivisión de las tierras para el consorcio de inversores de Qatar. Elena comenzó a actuar de forma depredadora, cortando el acceso de Antonio a la electricidad del anexo días antes de su salida definitiva, bajo el pretexto de una reforma estructural. Esa pequeña maldad fue la primera señal de que no tendría límites para humillar al hombre, que irónicamente había garantizado que ella tuviera un techo lujoso sobre su cabeza. La injusticia cometida por Elena se manifestaba en cada detalle de su gestión, desde la prohibición a Antonio de recoger aceitunas para su propio consumo hasta el cambio inmediato de las cerraduras del portón principal. Instruyó a los nuevos guardias para que trataran al antiguo jardinero como a un intruso, ordenando que fuera registrado cada vez que salía a buscar agua al pueblo durante el período de transición. Antonio respondía a esas provocaciones con un silencio que exasperaba a Elena, pues su dignidad parecía blindada contra las flechas de su arrogancia. No suplicaba, no gritaba ni armaba escenas, simplemente observaba, con unos ojos que parecían juzgar el alma de ella a través de la máscara de maquillaje caro. Esa resistencia pasiva se convirtió en una obsesión para la viuda, que deseaba ver al viejo jardinero quebrado y sumiso antes de hacerlo desaparecer para siempre. La tensión escaló cuando Elena decidió vender la parcela de tierra donde se encontraba la tumba simbólica de la esposa de Antonio, un pequeño jardín de rosas que él había cuidado con devoción durante 30 años. Anunció la demolición de esa área para la construcción de un helipuerto, riéndose de la idea de que un simple empleado hubiera creado un santuario personal dentro de su propiedad privada. Antonio sintió ese golpe como una puñalada en el pecho, pues la memoria de su amada era lo único que aún poseía, además de aquellas tierras áridas. Intentó argumentar por última vez, llamando a la puerta de la casa principal con el sombrero en la mano, pero fue recibido solo por Clara, quien transmitió la fría negativa de la patrona. La crueldad de Elena no era solo financiera, era un intento deliberado de desmantelar la estructura emocional de un hombre al que consideraba inferior. La empatía del público se alimenta al ver a Antonio, ya en su pequeño cuarto del pueblo, intentando reparar sus botas viejas, mientras Elena gasta miles de euros en cenas de celebración por la venta de los primeros lotes. Cada vez que la cámara muestra el contraste entre el pan seco de Antonio y los banquetes de Elena, la indignación crece, revelando el abismo moral que separa a ambos personajes. Elena se burla de la estupidez de Antonio por haber confiado en la palabra de Javier, llamándolo ingenuo en las reuniones de directorio, como si la lealtad fuera un defecto de carácter. Utiliza la ley como escudo para su falta de ética, afirmando que lo que no está escrito en papel membretado simplemente no existe en el mundo real. Esa visión cínica de la vida es el motor que impulsa el sufrimiento de Antonio y la revuelta de quien observa. Las actitudes de Elena se volvieron aún más agresivas cuando descubrió que algunos trabajadores antiguos todavía llevaban comida y noticias a Antonio en el pueblo. Amenazó con el despido inmediato a cualquiera que mantuviera contacto con el traidor, como pasó a llamarlo después de que él se negara a firmar un documento de renuncia a cualquier reclamación futura. Antonio se vio rodeado por el miedo de sus antiguos compañeros, sintiendo el aislamiento social como un castigo injusto por un crimen que jamás cometió. Pasaba las noches en vela,
escuchando el sonido distante de los tractores que comenzaban a desgarrar la tierra de la finca, sintiendo cada excavación como si fuera en su propia carne. La frustración de no poder proteger el suelo que amaba era un tormento constante que envejecía a Antonio más que el propio tiempo. En la oficina de la finca, el conflicto adquiría contornos legales cuando Clara Jiménez empezó a cuestionar la rapidez con la que Elena quería deshacerse de todos los archivos del difunto marido. La abogada percibió que la patrona estaba forzando la destrucción de documentos que podrían probar la deuda moral y financiera con Antonio, actuando con una prisa sospechosa. Elena intentó seducir a Clara con promesas de generosos bonos y una futura sociedad, tratando de comprar el silencio de la joven profesional con el mismo dinero arrancado del sudor del jardinero. La integridad de Clara se convirtió en el campo de batalla donde se decidiría el destino de Antonio, mientras Elena jugaba todas sus cartas para mantener el control del relato. El antagonismo de Elena era total, abarcando el terreno emocional, financiero y ahora jurídico, en una guerra desproporcionada. La fragilidad de Antonio se hacía evidente cuando necesitaba atención médica y descubría que el seguro de salud que Javier había prometido mantener para siempre había sido cancelado por Elena al día siguiente del funeral. Sin recursos, enfrentaba colas en hospitales públicos, siendo tratado como un anónimo cualquiera, mientras Elena posaba para revistas de sociedad como la gran dama de la agricultura andaluza. Esa disparidad de trato era un insulto diario a la memoria de décadas de trabajo duro que transformaron una tierra moribunda en una mina de oro. Antonio sentía la injusticia palpitar en sus articulaciones, pero la llama de la verdad lo mantenía en pie, impidiéndole rendirse a la vida. Sabía que su existencia era el único testimonio vivo de la deshonestidad de Elena, y eso le daba una razón para seguir respirando. Elena llegó al extremo de contratar una empresa de relaciones públicas para borrar cualquier mención a Antonio en futuras publicaciones sobre la historia de la finca. Quería crear el mito de que su marido, Javier, lo había hecho todo solo, transformando la propiedad en un triunfo del emprendimiento moderno sin ayuda externa ni sacrificios ajenos. Este intento de limpieza histórica fue la gota que colmó el vaso para Miguel Herrera, que veía la verdad ser distorsionada de forma tan vil por alguien que nunca había plantado una semilla. El contador comenzó a sentir el peso de su propia complicidad, viendo cómo Elena trataba los hechos como plastilina para moldearlos a su antojo. El conflicto ya no era solo por la tierra o el dinero, sino por el derecho fundamental a la verdad histórica y al reconocimiento humano. Cada acción de Elena estaba planificada para borrar las huellas de Antonio, incluida la orden de pintar sobre las marcas que él había hecho en las vigas del cobertizo para medir el crecimiento de las plantas. Quería una finca esterilizada, sin alma ni pasado, lista para ser consumida por el mercado global que no se preocupa por quién cavó los hoyos. Antonio, al enterarse de esos cambios a través de susurros en el pueblo, sentía que su propia vida estaba siendo borrada por una goma invisible manejada por una mano llena de anillos de diamantes. La indignación que sentía no era egoísta. Sufría por los olivos que serían tratados por máquinas frías y por la memoria de un acuerdo que simbolizaba el honor entre hombres. La frialdad de Elena era el veneno que mataba la tradición de Andalucía, sustituyendo el respeto por el lucro inmediato. La tensión entre lo que la ley permitía y lo que la justicia exigía se convirtió en el núcleo de este bloque, con Antonio posicionado como la víctima sacrificada en el altar de la modernidad de Elena. Ella se sentía intocable, protegida por abogados caros y por una red de influencias que ignoraba los lamentos de un viejo campesino sin bienes. Su arrogancia ciega le impedía ver que, al expulsar a Antonio de forma tan cruel, había creado un enemigo que no temía su poder, porque ya no tenía nada que perder.
Antonio era el poseedor de un secreto cuya existencia Elena ni siquiera sospechaba, oculto en la simplicidad de una caja de madera que ella había ordenado tirar. El conflicto había llegado a un punto de no retorno, donde la colisión entre la verdad del suelo y la mentira del papel se volvía inevitable y explosiva. Los enfrentamientos verbales entre Elena y quienes se atrevían a defender a Antonio, como Clara en momentos de valentía, revelaban la naturaleza psicopática de la antagonista, que veía la empatía como una enfermedad. Ridiculizaba cualquier mención al largo servicio de Antonio, afirmando que había sido pagado por ello y que no existía deuda de gratitud en el mundo de los negocios. Esta deshumanización constante es lo que vuelve a la villana tan detestable y al protagonista tan digno de compasión a los ojos del espectador. Antonio, desde su rincón humilde, comenzó a reunir fuerzas para lo que sabía que sería su última batalla, una lucha no por dinero, sino para que su nombre no fuera enterrado en el olvido. La injusticia cometida por doña Elena Álvarez estaba a punto de encontrar un obstáculo que el oro no podía comprar, la prueba irrefutable de su propia fraude. La frustración del público alcanza su punto máximo cuando Elena aparece brindando con los inversores extranjeros, celebrando el éxito de su estrategia de limpieza de activos. Se siente victoriosa, creyendo que el pasado está enterrado y que Antonio Morales es apenas una nota al pie olvidada en un libro que ella ya cerró. Mientras tanto, el viejo jardinero mira sus manos curtidas y reza para que la pequeña caja de madera aún esté en el lugar donde la dejó, bajo las sombras del cobertizo. El conflicto está establecido sobre bases de profunda desigualdad, pero la fuerza moral de Antonio comienza a atraer aliados silenciosos que Elena subestimó por puro prejuicio de clase. La batalla por el alma de la finca andaluza apenas comienza y la caída de Elena será tan proporcional como su altivez actual. La presencia constante de Elena en las obras de demolición, vigilando cada paso de los operarios para asegurarse de que nada quedara del antiguo jardín, mostraba su inseguridad oculta bajo la fachada de poder. Temía que, si una sola raíz del pasado permanecía, toda su estructura de mentiras pudiera contaminarse con la verdad de Antonio. Por otro lado, Antonio encontraba fuerza en la naturaleza que lo rodeaba, plantando pequeñas flores en una maceta en su cuarto del pueblo, como un acto de resistencia frente a la destrucción de Elena. No se dejaba abatir por la pobreza, pues su riqueza residía en las memorias que Elena intentaba, en vano, borrar con decretos y desalojos. El duelo entre la destrucción material de una y la construcción espiritual del otro creaba un campo de tensión que mantenía al espectador atrapado en cada escena. La injusticia de Elena se extendía incluso a los pequeños detalles, como la negativa a devolver los objetos personales de Antonio que habían quedado olvidados en la cocina de la finca, alegando que todo en la propiedad pertenece a los Álvarez. Trataba las memorias de Antonio como si fueran basura, permitiendo que los perros guardianes jugaran con objetos que para él eran sagrados. Esta maldad gratuita subrayaba el carácter vil de la antagonista, que no se conformaba con vencer, sino que necesitaba aniquilar la dignidad de su oponente. Antonio recibía estas noticias con una lágrima solitaria, pero su determinación solo se fortalecía ante la barbarie de Elena. Sabía que el tiempo de los olivos es distinto al tiempo de los hombres y que la justicia, al igual que la cosecha, exige paciencia y el momento adecuado para manifestarse. Elena incluso intentó manchar la reputación de Antonio en el pueblo, difundiendo rumores de que había sido despedido por incompetencia y robo de herramientas antiguas. Esta calumnia fue el golpe más bajo, intentando arrebatarle lo único que le quedaba, su buen nombre, ante sus iguales. Antonio vio a amigos de toda la vida desviar la mirada en la calle, envenenados por las mentiras susurradas por los capataces de Elena en las tabernas locales. La sensación de traición social fue profunda, pero se mantuvo firme, sabiendo que la verdad no necesita gritos para ser real, solo evidencias.
La crueldad de Helena no tenía límites geográficos, persiguiéndolo incluso fuera de los muros de la finca para asegurar que su exclusión fuera total y absoluta. El aislamiento de Antonio era ahora su prisión, construida ladrillo a ladrillo por la malicia de la viuda. No, la indignación del público se refuerza cuando Clara descubre que Helena alteró retroactivamente los contratos de trabajo de Antonio para borrar cualquier cláusula que sugiriera beneficios de jubilación o derechos de permanencia. Actuaba como una cirujana de la mentira, cortando cualquier hilo de legalidad que pudiera unir al jardinero con la propiedad que salvó de la ruina. Helena se sentía por encima de cualquier consecuencia, riéndose de la posibilidad de que un tribunal tomara en serio la palabra de un campesino frente a la suya. Esta arrogancia jurídica es lo que prepara el terreno para la futura catarsis, donde cada papel manipulado servirá como prueba de su mala fe premeditada. El conflicto entre la astucia malévola de Helena y la honestidad sufrida de Antonio convertía la narrativa en una montaña rusa de emociones cargadas de tensión social y moral. Antonio comenzó a sentir el peso físico de su expulsión, con su salud deteriorándose debido al estrés y a la mala alimentación en el pueblo, pero su espíritu permanecía alerta. Observaba los camiones de lujo que se llevaban los últimos olivos centenarios para venderlos como ornamentos en jardines de mansiones en Madrid, un sacrificio que Helena hacía sin dudar por dinero. El sufrimiento del protagonista era también el sufrimiento de la tierra, ambos siendo despedazados y vendidos al mejor postor por la frialdad de una mujer que no conocía el valor del sudor. Esta conexión casi mística entre Antonio y el suelo andaluz elevaba el conflicto a un nivel casi épico, donde la lucha era por la propia esencia de la identidad regional. Helena era la invasora, la destructora de mundos que no comprendía, movida únicamente por un vacío existencial llenado con euros. La actitud de Helena hacia Clara se volvió autoritaria, exigiendo que la abogada encontrara formas de silenciar legalmente a Antonio si decidía hablar con la prensa local. Temía que la historia del jardinero expulsado pudiera manchar la imagen de la venta y ahuyentar a los inversores más sensibles, revelando su vulnerabilidad bajo la armadura de poder. Clara se encontraba en un creciente dilema moral, sintiendo repulsión por la manera en que su profesión estaba siendo utilizada para oprimir a un hombre justo e indefenso. El conflicto interno de la abogada reflejaba el conflicto externo de la narrativa, sirviendo como brújula moral para el espectador en medio de la oscuridad provocada por Helena. La injusticia era tan vasta que se desbordaba sobre todos los que rodeaban la finca, exigiendo una toma de posición definitiva contra la tiranía de la viuda. Antonio, en un momento de profunda soledad, visitó el portón de la finca de noche, solo para tocar el hierro frío y despedirse de los árboles que ya no podía abrazar. Fue captado por las cámaras de seguridad instaladas por Helena, quien al día siguiente utilizó las imágenes para solicitar una orden de alejamiento judicial contra él, acusándolo de acoso e inestabilidad mental. Esta distorsión de la realidad fue el colmo de la humillación, transformando un acto de amor y despedida en un delito castigado por la ley. Antonio recibió la notificación judicial con las manos temblorosas, comprendiendo que Helena quería borrar incluso su sombra de aquellos caminos de tierra. La persecución implacable de la antagonista demostraba que no descansaría hasta que Antonio Morales fuera reducido a nada, un fantasma sin voz ni derechos en su propio país. La frustración de Antonio llegó al límite cuando supo que el cobertizo de herramientas sería demolido la semana siguiente para dar paso a un garaje de lujo para los invitados de Helena.
Allí estaba la caja, su última esperanza, y el tiempo se agotaba de forma dramática bajo el mando implacable de la viuda. Sentía la urgencia de actuar, pero la orden de alejamiento le impedía acercarse, dejándolo atado de manos mientras su destino era decidido por picos y excavadoras. Elena celebraba la demolición inminente como la limpieza final de los residuos del pasado, sin saber que estaba a punto de destruir el propio ataúd que guardaba las pruebas de su ruina. El conflicto se encontraba ahora en una cuenta regresiva desesperada, donde cada segundo contaba para la supervivencia de la verdad escondida entre las herramientas viejas. El establecimiento del conflicto se cierra con Elena en la cima de su arrogancia, sentada en la terraza donde la historia comenzó, observando cómo los primeros muros del cobertizo eran derribados bajo su mando directo. Se siente la reina absoluta de Andalucía, libre del peso de Antonio y lista para cosechar los millones de euros que la venta le traerá. Mientras tanto, Antonio en el pueblo cierra los ojos y reza, una imagen de fragilidad que esconde una fuerza interior que Elena jamás podrá comprender ni derrotar. El espectador queda en un estado de tensión absoluta, deseando que algo intervenga antes de que la injusticia se vuelva permanente e irremediable. La batalla está trazada, de un lado la ley fría y la codicia de Elena, del otro la memoria, el honor y el secreto guardado por Antonio Morales en el corazón de la tierra. En este enfrentamiento épico de voluntades, el silencio de Antonio se vuelve más ensordecedor que las órdenes de Elena, preparando el terreno para una explosión de revelaciones que nadie espera. La injusticia cometida por la antagonista es tan profunda que exige una respuesta a su altura, una catarsis que solo podrá llegar a través de la exposición total de su fraude y maldad. El público está ahora completamente involucrado en el dolor de Antonio, sintiendo cada insulto de Elena como propio, esperando con ansiedad el momento en que la balanza de la justicia finalmente se incline hacia el lado de los justos. La finca Álvarez, símbolo de prestigio, está a punto de convertirse en el escenario de un ajuste de cuentas histórico que cambiará para siempre la vida de todos los involucrados, donde termina la legalidad y comienza la verdadera justicia moral en esta lucha desesperada por el reconocimiento. El primer gran momento de agravamiento ocurrió cuando la primera excavadora se posicionó frente al antiguo cobertizo de herramientas bajo la orden directa de doña Elena. Antonio, observando desde lejos, desde la colina que marcaba el límite de la propiedad, sintió que el corazón le fallaba al ver el brazo mecánico alzarse contra el santuario de su vida. Cada golpe del metal contra la vieja madera resonaba como un martillazo en su propia dignidad, un sonido seco que ahuyentaba a las aves y silenciaba la brisa andaluza. Elena, protegida por gafas de sol de marca, contemplaba la destrucción con una sonrisa de satisfacción, ignorando que allí, entre los escombros, se encontraba la prueba de su inmoralidad. El polvo que se elevaba de la demolición parecía sofocar la historia de Antonio, convirtiendo los recuerdos en escombros y el pasado en un terreno limpio para el lucro. El jardinero cerró los ojos, incapaz de ver el lugar donde había guardado su última esperanza, reducido a nada más que madera astillada y polvo. La tensión se elevó a un nuevo nivel cuando Clara Jiménez, en una visita técnica para evaluar el avance de la limpieza, tropezó con algo metálico entre los restos del cobertizo. Elena gritó para que se apartara, alegando que el terreno era peligroso y que los operarios debían tirar todo a la basura de inmediato. Sin embargo, el instinto de Clara habló más fuerte y se dio cuenta de que la pequeña caja de madera, aunque cubierta de polvo, había sobrevivido a la caída de una viga pesada. Elena se acercó con pasos rápidos, la voz cargada de una autoridad que rozaba la desesperación, exigiendo que la abogada entregara cualquier chatarra encontrada. La frialdad en los ojos de Elena al intentar arrebatar la caja por la fuerza reveló a Clara que aquel objeto no era basura, sino algo que la viuda temía profundamente.
fue el primer momento en que la máscara de control absoluto de la antagonista comenzó a mostrar grietas visibles. El segundo agravamiento del conflicto se produjo cuando Miguel Herrera, el contador, fue convocado por Elena para acelerar la transferencia de los fondos de la venta a cuentas en el extranjero. Miguel, que venía observando la angustia de Antonio desde lejos, vio en los nuevos contratos firmados por Elena una discrepancia financiera que ya no podía ignorar. Percibió que los valores declarados a los inversores extranjeros omitían deliberadamente la deuda histórica de capital que pertenecía a Antonio Morales. Al cuestionar a Elena sobre esa omisión, Miguel fue recibido con una amenaza directa: o permanecía en silencio y recibía una comisión generosa, o sería acusado de complicidad en fraudes pasados. La injusticia ahora se ramificaba, atrapando a Miguel en una red de miedo y codicia, mientras la fortuna de Antonio era blanqueada mediante opacas transacciones internacionales. El silencio del contador se convirtió en una carga insoportable, carcomiendo su integridad. Antonio, sintiendo que el final se acercaba, decidió romper la orden de alejamiento impuesta por Elena en un acto de desesperación y valentía silenciosa. Entró en la propiedad de madrugada, moviéndose entre las sombras como el fantasma de quien una vez fue, guiado por el olor familiar de la tierra húmeda. Su objetivo no era la venganza física, sino simplemente tocar los olivos que había salvado de la sequía décadas atrás. Un último adiós a aquello que consideraba sus hijos. Sin embargo, los sensores de movimiento instalados por Elena detectaron su presencia y, en cuestión de minutos, luces intensas rasgaron la oscuridad, cercando al viejo jardinero. Elena apareció en lo alto de la terraza, ordenando a los guardias que llamaran a la policía y que grabaran la invasión para usarla como prueba definitiva de demencia. La humillación de ser esposado delante de los árboles que él mismo había plantado fue el punto más bajo. ¿Qué harías tú si vieras una vida de sacrificio tratada con tanta crueldad? Deja tu opinión en los comentarios, porque la historia de Antonio es un espejo de muchas realidades injustas. La escalada dramática alcanzó su tercer punto álgido, cuando, tras ser liberado de la comisaría debido a su avanzada edad, Antonio descubrió que Elena había iniciado un proceso de interdicción civil. Alegaba que el jardinero representaba una amenaza para su seguridad personal y que su insistencia en reclamar derechos sobre la finca era fruto de delirios seniles. El pueblo, antes dividido, empezó a murmurar contra Antonio, influenciado por los abogados de Elena, que repartían pequeños favores y donaciones a la iglesia local. Antonio se sentía aislado, un náufrago en tierra firme, viendo cómo su cordura y su historia eran cuestionadas por aquellos a quienes siempre había ayudado en momentos de crisis. La injusticia sistemática de Elena era perfecta. No quería solo su dinero, quería robarle la mente y la credibilidad ante la sociedad andaluza. La soledad del protagonista era ahora absoluta. Clara Jiménez, movida por una indignación que ya no podía contener, decidió examinar en secreto el contenido de la caja de madera, ocultándola en su propio coche. Al abrirla bajo la luz tenue de una linterna, encontró no solo papeles, sino el alma de un acuerdo que desafiaba toda la legalidad construida por Elena. Había fotos de Antonio y Javier abrazados ante la primera cosecha exitosa y recibos manuscritos que probaban depósitos realizados por Antonio en el punto más crítico de la crisis. Elena, sospechando de la deslealtad de su abogada, comenzó a vigilar a Clara, convirtiendo el ambiente de trabajo en un campo minado de desconfianza y vigilancia constante. La tensión sensorial era palpable. El olor del papel antiguo contrastaba con el perfume caro y estéril del despacho de Elena. Cada página que Clara pasaba era un paso decisivo hacia el abismo. El sagravamiento final de esta fase ocurrió cuando Elena anunció una fiesta de gala para celebrar el cierre de la venta
invitando a la élite política y financiera de la región. Ordenó que los olivos centenarios fueran iluminados con luces artificiales, transformando un lugar de trabajo sagrado en un escenario de ostentación vacía y ruidosa. Mientras los invitados brindaban con vinos caros, Antonio pasaba hambre en su habitación, habiendo gastado sus últimos recursos en la fianza de la cárcel y en medicamentos básicos. La música clásica que salía de la casa principal podía oírse desde el pueblo, un recordatorio sonoro de la aparente victoria de la codicia sobre la lealtad. Elena se sentía la emperatriz de Andalucía, ignorando que la pequeña caja de madera ya no estaba entre los escombros, sino en manos de alguien que finalmente comprendía el peso de la verdad. La sensación de injusticia era ahora una presión física. Elena decidió que las viejas herramientas de Antonio, rescatadas de los escombros por los operarios, debían ser quemadas en una hoguera ceremonial en los jardines de la finca. Quería que el fuego consumiera el último vestigio físico de la presencia del jardinero, convirtiendo metal y madera en cenizas que el viento se llevaría. Los trabajadores, coaccionados por el miedo, observaban cómo las llamas se elevaban contra el cielo nocturno, mientras Elena miraba con una expresión hipnótica de triunfo. La hoguera no era solo para deshacerse de basura, sino un acto simbólico de purificación de su nuevo imperio corporativo, libre de deudas morales. Antonio, al sentir el olor a quemado que el viento llevaba hasta el pueblo, supo en lo más profundo que algo sagrado estaba siendo destruido por última vez. La crueldad de Elena no conocía límites, ni siquiera ante lo que quedaba de un hombre pobre. Miguel Herrera, al presenciar la hoguera, sintió un nudo en el estómago ante la maldad explícita de su jefa, que no podía seguir siendo un espectador silencioso de aquella tragedia. Buscó a Clara en el aparcamiento de la finca con el pretexto de entregar informes financieros y confirmó que estaba dispuesto a testificar contra las manipulaciones de Elena. Miguel reveló que poseía copias de los balances originales que Javier había intentado ocultar antes de morir, demostrando la aportación financiera vital de Antonio Morales. La complicidad entre el contador y la abogada se convirtió ahora en la única barrera entre la victoria total de Elena y la justicia para Antonio. Sabían que, si eran descubiertos antes del momento adecuado, serían triturados por la maquinaria de poder que Elena había construido con tanto cuidado. La atmósfera de espionaje y peligro convertía cada encuentro clandestino en una apuesta desesperada por la verdad. El clima en la región de Córdoba se volvió insoportablemente seco, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante la injusticia que se desarrollaba en aquellos olivares sagrados. Las hojas de los árboles parecían marchitarse más rápido bajo la gestión de Elena, que había ordenado recortar gastos de mantenimiento básico para inflar los beneficios de la venta. Antonio, desde el pueblo, leía las señales de la tierra y sufría al saber que los olivos estaban siendo sacrificados en el altar de la codicia inmobiliaria. Intentó enviar una carta anónima a los inversores alertando sobre la salud del suelo, pero Elena interceptó la correspondencia y la utilizó para reforzar la tesis de persecución maníaca. La red de mentiras de la viuda estaba tan bien tejida que cualquier movimiento de Antonio parecía apretar aún más el nudo alrededor de su propio cuello. La sensación de impotencia era un veneno que Antonio ingería a diario. Elena ordenó que las cavitaciones del anexo fueran pintadas de un blanco hospitalario, borrando las marcas de tiza con las que Antonio anotaba el tiempo de crecimiento de las plántulas más delicadas. Para ella, aquellas marcas eran suciedad de campesino que debía ser higienizada para los nuevos dueños, que no querían saber quién había cuidado la tierra. Cada pincelada de pintura fresca era una capa de olvido sobre las décadas de dedicación de un hombre que había tratado la finca como a su propia familia. Clara, al pasar por el anexo, sintió el fuerte olor a pintura y comprendió que la deshumanización era un proceso metódico y frío. Elena no quería solo expulsar a Antonio, quería eliminar su existencia física de la propiedad, como si nunca hubiera
respirado aquel aire. La violencia psicológica de ese borrado era más cruel que cualquier agresión física. La escalada continuó cuando los inversores extranjeros exigieron una prueba de que no existían cargas laborales ni disputas de tierras pendientes antes de liberar el pago millonario. Elena, sin dudarlo, falsificó la firma de Antonio en un documento de finiquito total, contando con la ayuda de un notario corrupto que debía favores a la familia Álvarez. Creía que Antonio, en su pobreza y aislamiento, jamás tendría los recursos ni el apoyo necesarios para impugnar ese papel en el futuro. Clara descubrió la falsificación al comparar las firmas con las de los documentos de la caja de madera, sintiendo un escalofrío al percibir el nivel de criminalidad al que Elena había descendido. La abogada sabía que ya no se trataba solo de una injusticia civil, sino de un delito documental que podía llevar a Elena a prisión. La presión sobre Clara para denunciar a su propia clienta se volvía casi insoportable. Antonio comenzó a recibir amenazas anónimas por teléfono, voces distorsionadas que le decían que abandonara la región y no mirara atrás si quería conservar su integridad física. Elena, aunque nunca hacía las llamadas personalmente, había creado un ambiente en el que sus esbirros se sentían autorizados a usar la violencia para proteger los intereses de la patrona. El anciano, sin embargo, no mostró miedo. Atendía el teléfono y permanecía en silencio, escuchando las amenazas con una calma que desarmaba a los agresores. Sabía que el miedo era la única arma que le quedaba a Elena, porque la verdad era algo que ella no podía controlar. Su valentía silenciosa se convirtió en una leyenda urbana entre los trabajadores de la finca, que empezaron a ver a Antonio como un símbolo de resistencia espiritual. La tensión entre el poder bruto y la fuerza moral era el centro de gravedad. En plena noche, un incendio provocado alcanzó la pequeña huerta que Antonio cultivaba en el pueblo para subsistir, destruyendo sus pocas plantas de tomate y hierbas medicinales. El fuego no se extendió, pero el mensaje fue claro. Elena no lo dejaría en paz, ni siquiera en su nueva y humilde vivienda. Antonio observó las cenizas de su huerto con la misma dignidad con la que había visto la demolición del cobertizo, sabiendo que la villana estaba desesperada por verlo reaccionar. Se arrodilló sobre la tierra quemada y comenzó a prepararla de nuevo, un acto de terquedad que simbolizaba su vínculo inquebrantable con la vida y la regeneración. Elena, al saber que él no se había marchado tras el incendio, sintió una furia ciega, comprendiendo que su fortuna no podía quebrar la voluntad de aquel hombre. La lucha entre la destrucción de ella y la resiliencia de él se volvía cada vez más personal e intensa. Elena contrató una empresa de seguridad privada para cercar la finca con perros guardianes, vallas eléctricas de alto voltaje, transformando el paraíso andaluz en una fortaleza sombría. Alegaba que protegía la propiedad del viejo lunático, pero todos sabían que el verdadero peligro venía de dentro, de la conciencia que ella intentaba encerrar. El sonido de los ladridos nocturnos sustituyó al canto de los grillos, creando una atmósfera de miedo constante en la región. Clara se sentía vigilada incluso en sus momentos más privados, percibiendo que Elena había instalado cámaras por todo, el despacho jurídico dentro de la casa principal. La privacidad había muerto en la finca Álvarez, sacrificada en el altar de la paranoia de una mujer sentada sobre un castillo de naipes. El ambiente sensorial era ahora de opresión metálica y vigilancia electrónica. Durante una cena con los inversores, Elena se burló abiertamente de la lealtad canina que los trabajadores antiguos tenían por la tierra, afirmando que el mundo moderno no tenía lugar para sentimientos agrarios. Describió los olivos como meras máquinas de producir aceite, ignorando que necesitan cuidado y conocimiento ancestral para dar el mejor fruto. Los inversores rieron con ella, pero Clara, actuando como traductora
en un rincón, sintió una profunda náusea al ver la tierra tratada como un objeto inerte. La desconexión entre el lucro de Helena y la realidad de la cosecha era un abismo que amenazaba con tragarse a todos los presentes. La injusticia se celebraba como eficiencia y el dolor de Antonio era considerado un costo operativo aceptable. El brillo del cristal de la mesa ocultaba la podredumbre moral de aquella celebración. Antonio enfermó gravemente por el frío y el humo del incendio de su huerta, pero se negó a ser llevado al hospital de la ciudad, temiendo que Helena aprovechara su ausencia para borrar sus pocos rastros. Fue cuidado por una vecina piadosa que le llevaba caldos calientes y noticias de la finca a través de los susurros de los empleados domésticos. Incluso con fiebre, Antonio murmuraba los nombres de sus olivos favoritos, como si rezara por ellos desde su lecho de dolor. Helena, al enterarse de la enfermedad, comentó fríamente que la naturaleza por fin estaba haciendo el trabajo que la justicia tardaba en concluir, revelando su deseo de que el jardinero muriera. La villanía del antagonista alcanzaba niveles inhumanos, esperando la muerte de un hombre para enterrar sus secretos. El público sentía una urgencia desesperada por un milagro. Clara logró finalmente digitalizar todos los documentos de la caja de madera y enviarlos a un servidor seguro fuera del alcance de Helena, un acto que sabía irreversible para su carrera. Sentía el peso de la responsabilidad, consciente de que tenía en sus manos el poder de derribar un imperio y al mismo tiempo destruir su propia vida. Helena comenzó a notar el comportamiento esquivo de la abogada y ordenó a sus guardias que registraran el coche de Clara a la salida de la finca. Por suerte, Clara había escondido los originales en un doble fondo de un cajón del anexo recién pintado, confiando en que el olor a pintura fresca desalentaría cualquier búsqueda minuciosa. El juego del gato y el ratón se convertía en una carrera contra el tiempo, con la fecha de la firma final del contrato acercándose peligrosamente. La tensión dramática estaba al límite. Helena decidió vender la colección de herramientas de plata que Javier había recibido de Antonio por su 50º cumpleaños, alegando que eran baratijas sin valor artístico. Aquellas herramientas tenían un valor sentimental inmenso, compradas con los últimos ahorros de la esposa fallecida de Antonio como gesto de gratitud. Ver esos objetos subastados en un sitio de antigüedades fue un golpe final para el alma de Antonio, que veía dispersarse los símbolos de su amistad con Javier. Helena solo veía dinero y el placer de verlo perderlo todo. Su codicia trituraba los recuerdos del jardinero, convirtiéndolos en moneda fría y sin alma. Miguel Herrera fue sorprendido por Helena intentando acceder a archivos antiguos en el sótano de la casa, y la viuda lo humilló públicamente, llamándolo viejo chocho e impertinente. Amenazó con quitarle la jubilación y denunciarlo por espionaje corporativo. Miguel, temblando de rabia contenida, salió sin decir palabra, decidido a que sería la última vez que Helena Álvarez humillara a un hombre justo ante él. La escalada dramática involucraba ya a todos los aliados de Antonio en un torbellino de persecución y venganza. Helena ordenó arrancar los jardines de la mansión para construir un patio de mármol blanco donde celebrar la firma del contrato. Las flores que Antonio cuidó con tanto esmero fueron arrojadas a una fosa común y cubiertas con cal. El sonido de las máquinas arrancando raíces era un grito ahogado que recorría la finca, reflejo del sufrimiento silencioso de Antonio Morales. Helena caminaba sobre la tierra desnuda con tacones altos, marcando el suelo como símbolo de su victoria. La destrucción estética de la finca era el espejo de su destrucción moral. La tensión entre Clara y Helena explotó en una discusión cuando la abogada se negó a firmar un dictamen legal sin pruebas. Helena la llamó desagradecida y la amenazó con arruinar su reputación profesional. Clara se mantuvo firme, comprendiendo que Helena estaba dispuesta a ir más allá de la ley.
El despacho se convirtió en un campo de batalla entre la ética y la fuerza bruta. Antonio Morales, recuperándose lentamente, soñó con Javier pidiéndole perdón por no haber tenido el valor de enfrentarse a Elena. Ese sueño le dio fuerzas para escribir su propia versión de la historia en un cuaderno sencillo. Elena intentó sobornar a la vecina para robarlo, pero fue expulsada a escobazos. La resistencia contra Elena se transformaba en un movimiento comunitario. La fiesta de firma llegó. La finca parecía un palacio, con seguridad armada y drones vigilando el cielo. Elena, vestida con seda carísima, sonreía a la prensa internacional, convencida de su victoria. Pero el nerviosismo de Clara y la mirada de Miguel anunciaban un final distinto. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Cuando Elena tomó la pluma de oro para firmar, un trueno sacudió la mansión y la electricidad falló por un instante. Ella sonrió, diciendo que hasta los cielos celebraban el nacimiento de un nuevo imperio. Ignoraba que la tormenta real, hecha de documentos y testimonios, estaba a punto de caer. El público observaba con el corazón en la garganta. La opulencia de la fiesta frente al sufrimiento silencioso de Antonio, mirando la finca desde su ventana. La injusticia había llegado al límite. El escenario estaba listo para el giro que cambiaría la historia de la finca andaluza para siempre, devolviendo el honor a quien verdaderamente amó la tierra. El silencio que siguió al trueno no fue interrumpido por la firma de Elena, sino por el sonido firme de los tacones de Clara Jiménez, resonando sobre el mármol. En 1900, dirección a la mesa principal. En sus manos no llevaba los anexos del contrato de venta, sino la pequeña caja de madera que Antonio Morales había dejado en el cobertizo, ahora limpia del hollín y del polvo de la demolición. Elena palideció al instante. Su mano temblaba visiblemente mientras intentaba, en vano, mantener la postura de autoridad ante los inversores extranjeros, desconcertados. Clara colocó el objeto exactamente sobre el documento millonario, un gesto simbólico que paralizó la sala y desvió todas las miradas hacia la madera envejecida y tallada. Era el momento en que el pasado, custodiado con tanto celo por el jardinero, reclamaba por fin su lugar en el presente estéril de la viuda. La abogada comenzó a sacar los documentos de la caja con una calma deliberada, presentando primero las cartas manuscritas de Mo Javier Álvarez, en las que admitía explícitamente la deuda de gratitud y de capital con Antonio. El tono de voz de Clara era firme y llenó el salón de gala con la lectura de fragmentos que hablaban de un acuerdo de caballeros que Elena había intentado borrar con fuego y mentiras. Los inversores, al percibir la gravedad de la situación jurídica, se echaron hacia atrás en sus asientos, intercambiando miradas de desconfianza mientras Miguel Herrera surgía de las sombras con una tableta en las manos. El contador activó el sistema de sonido de la sala y reprodujo una grabación antigua que había mantenido oculta, en la que Javier y Antonio discutían los términos de la copropiedad bajo los olivos. El punto de inflexión quedaba establecido. La verdad ya no era un susurro en el pueblo, sino una prueba auditiva y documental irrefutable. Elena intentó una última maniobra desesperada, gritando que aquellos documentos eran falsificaciones burdas y que Clara sufría un brote psicótico causado por el estrés laboral. Sin embargo, Miguel presentó los comprobantes bancarios originales, cuyas numeraciones coincidían perfectamente con las entradas de capital que salvaron la finca de la quiebra décadas atrás. La viuda vio cómo su castillo de naipes comenzaba a tambalearse violentamente, mientras los invitados de la élite de Córdoba empezaban a retirarse discretamente, temiendo el escándalo inminente. La revelación de que la fortuna de los Álvarez se basaba en el sacrificio no remunerado de un campesino fue un golpe fatal para la imagen pública que Elena había construido. La atmósfera de celebración se transformó en un tribunal improvisado, donde el lujo de la decoración solo servía para resaltar la pobreza de carácter de la anfitriona. En ese instante, Clara presentó el documento más impactante de todos.
La prueba de que la firma de Antonio en el documento de renuncia que Elena había mostrado días antes era una falsificación técnica. Mostró el informe de un perito grafotécnico independiente que confirmaba el fraude, exponiendo el rostro criminal de la viuda ante todos los presentes. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y cayó pesadamente en su sillón de terciopelo, mientras la realidad de sus actos empezaba a cobrar el precio debido. Los inversores anunciaron de inmediato la suspensión de cualquier pago y exigieron una auditoría completa y la presencia de Antonio Morales para esclarecer los hechos. El giro fue total, transformando a la gran dama en una sospechosa de fraude documental en cuestión de minutos, bajo la luz fría de los generadores de emergencia. La noticia del vuelco corrió por el pueblo como pólvora y pronto un grupo de antiguos trabajadores, liderados por la vecina de Antonio, rodeó las puertas de la finca exigiendo justicia. Llevaban consigo el cuaderno sencillo en el que el jardinero había escrito sus memorias, un testimonio emocional que complementaba la frialdad de los números de Miguel y las leyes de Clara. Antonio fue recogido en un coche oficial enviado por los inversores, que ahora temían procesos internacionales por complicidad en delitos de usurpación de propiedad. Al entrar en el salón donde tantas veces había sido ignorado, el anciano mantenía la misma dignidad silenciosa de cuando fue expulsado bajo el sol de la mañana. Su presencia física era el signo de exclamación de una historia que Elena creyó haber cerrado con una simple orden de desalojo injusta. El enfrentamiento visual entre Antonio y Elena fue el momento de mayor voltaje emocional de la noche. El jardinero miró a la viuda no con odio, sino con una tristeza profunda. Elena, por primera vez en décadas, no logró sostener la mirada del hombre al que había intentado destruir de todas las formas posibles. Comprendió que su fortuna no podía comprar el silencio de los olivos, ni la lealtad de quienes vieron la historia construirse ladrillo a ladrillo sobre el suelo andaluz. La caja de madera, ahora abierta y vacía de secretos, reposaba en el centro de la mesa como un altar de redención para el protagonista. El giro narrativo fue el renacimiento de Antonio Morales, que dejaba de ser un fantasma del pasado para convertirse en el juez moral del presente. Cada documento esparcido sobre el contrato de venta era un clavo en el ataúd de la arrogancia de doña Elena. Miguel Herrera presentó entonces las pruebas de que Elena había estado desviando fondos a cuentas personales incluso antes de la conclusión de la venta, intentando dejar la empresa familiar como una cáscara vacía. Esta revelación de traición financiera, incluso contra el propio legado de su marido, conmocionó a los pocos aliados que aún le quedaban a Elena en la sala. La viuda estaba cercada por todos los frentes, por la ley de Clara, por las cuentas de Miguel, por la verdad de Antonio y por la indignación de su propia clase social. El rumbo de la historia pasó de una liquidación rápida de activos a una batalla jurídica de reparación histórica de proporciones épicas. El poder que Elena ejercía a través del miedo se evaporó, sustituido por una vigilancia colectiva que garantizaba que ningún documento fuera destruido ni retirado. El giro quedaba consolidado y el destino de la finca Álvarez nunca volvería a ser el mismo. Clara explicó a los inversores que, técnicamente, la venta no podía continuar sin el consentimiento formal de Antonio, ahora reconocido como copropietario de hecho y de derecho. El contrato millonario que Elena ansiaba firmar se convirtió en un pedazo de papel sin valor legal, una prueba material de su intento de fraude y estafa. La reacción de Elena fue un colapso emocional público. Comenzó a reír histéricamente antes de ser sostenida por sus guardias, que ya parecían confusos sobre quién les daba órdenes. El público sentía una catarsis creciente al ver a la opresora perder el control de la narrativa que había manipulado con tanta crueldad y precisión quirúrgica. Antonio, en cambio, se acercó a la mesa y tocó los papeles con sus manos curtidas,
rodillas, sintiendo que el peso de la justicia por fin se equilibraba. La presencia del PROTL, Tribunal Agrario de Córdoba, fue solicitada por Clara aún de madrugada, garantizando que la finca quedara bajo intervención judicial para proteger el patrimonio de Antonio. El giro no fue solo un golpe de suerte, sino el resultado de una planificación meticulosa de aliados despertados por la integridad inquebrantable del protagonista. Elena vio cómo sus abogados privados se negaban a defenderla ante las evidencias de falsificación, dejándola aislada en su propia mansión, que ahora parecía una prisión de lujo. La atmósfera sensorial cambió drásticamente. El olor a perfume caro dio paso al olor de papel viejo y a la humedad de la lluvia que por fin comenzaba a lavar el polvo de la demolición. La verdad era ahora la única autoridad respetada dentro de aquellas paredes de arquitectura tradicional andaluza, derribando la jerarquía del dinero. El punto de inflexión se cerró con Antonio Morales, sentado en la cabecera de la mesa, rodeado por Clara y Miguel, mientras los inversores pedían disculpas formales por la manera en que había sido tratado. La imagen del jardinero, aún con su ropa sencilla, ocupando el lugar que Elena creía suyo por derecho divino, era la estampa definitiva del cambio de rumbo. Elena fue escoltada a sus aposentos privados, con la prohibición de retirar cualquier objeto de la casa hasta que concluyera la auditoría, saboreando la amargura de la derrota total. El espectador, atrapado por el ritmo creciente de la revelación, sentía que el equilibrio del universo había sido restaurado por una caja de madera y por el valor de no callar. La historia se dirigía ahora al clímax, donde la justicia formal se encontraría con la reparación moral ante toda la sociedad. Antonio miró por la ventana los olivos iluminados por la tormenta y supo que por primera vez en 50 años ya no era un huésped en su propia vida. El giro había traído no solo el reconocimiento legal, sino la devolución de su dignidad como verdadero pilar de aquella finca andaluza cargada de historia. Sabía que el camino aún sería largo en los tribunales, pero el poder de doña Elena Álvarez había quedado roto de forma irremediable aquella noche de gala, convertida en ajuste de cuentas. El sol que nacería al día siguiente no vería a un anciano siendo expulsado, sino a un propietario legítimo recibiendo el respeto que el sudor de su frente siempre mereció. El destino de la finca estaba ahora en manos de quien realmente conocía el valor de la tierra y el peso de una palabra dada bajo la luz de la luna. El momento de mayor impacto emocional ocurrió en el imponente Palacio de Justicia de Córdoba, donde el silencio del tribunal solo era cortado por el sonido rítmico del reloj de pared. Antonio Morales, sentado ante el juez agrario, parecía una extensión de los propios olivos, firme, enraizado e inquebrantable, a pesar de la fragilidad de la edad. Doña Elena entró en la sala acompañada por un equipo de abogados de renombre, pero su aura de poder estaba visiblemente desgastada. Sus manos apretaban con nerviosismo un bolso de cuero caro. El enfrentamiento ya no era entre un patrón y un empleado, sino entre la verdad desnuda de un hombre sencillo y la mentira sofisticada de una mujer ambiciosa. Cada persona presente en la galería sentía la electricidad en el aire, consciente de que allí no solo se decidían hectáreas de tierra, sino el valor de la dignidad humana. La tensión era tan densa que parecía ocupar cada centímetro cúbico de aquella sala histórica. Clara Jiménez, en pie, con una postura que exhalaba integridad, y comenzó a presentar las pruebas finales contenidas en la pequeña caja de madera, ahora catalogadas como evidencias criminales. Proyectó en una pantalla las cartas de Javier Álvarez, donde la caligrafía temblorosa del difunto marido de Elena imploraba el perdón de Antonio y reconocía el aporte financiero vital. El clímax alcanzó un punto crítico cuando Clara reveló un documento sellado hallado en el doble fondo de la caja, un testamento de 1905, intenciones firmado por Javier y autenticado por Miguel Herrera.
En él, Javier dejaba claro que, en caso de su muerte, Antonio debía ser reconocido como socio mayoritario de la parte más productiva de la finca. El rostro de Elena se transformó en una máscara de horror absoluto al comprender que su propia codicia la había cegado ante lo que se escondía bajo sus narices. La verdad salió a la luz con una fuerza devastadora cuando el juez llamó a Miguel Herrera al estrado y le exigió detallar las manipulaciones contables de Elena. Miguel, con la voz quebrada por la emoción y el arrepentimiento, describió cómo la viuda lo había coaccionado para borrar los rastros del capital de Antonio y facilitar la venta a los extranjeros. Entregó los libros paralelos que probaban que la fortuna de Elena era, en realidad, un castillo construido sobre el robo sistemático de los derechos del jardinero. El público en la sala exhaló un suspiro colectivo de indignación, mientras Elena lanzaba improperios contra el contable, perdiendo por completo el control y la compostura. La exposición pública de su fraude fue total, y el tribunal se convirtió en el escenario de su ruina moral y financiera irremediable. El alivio emocional comenzó a extenderse entre quienes apoyaban a Antonio. Antonio Morales fue invitado a hablar. Se levantó lentamente, prescindiendo por un instante de la ayuda del bastón, impulsado por una fuerza casi sobrenatural. No habló de dinero, de euros ni de porcentajes de tierra. Habló del suelo, del sudor y de la promesa que le había hecho a Javier de no dejar morir la finca. Su voz, aunque ronca, tenía la autoridad de quien plantó cada árbol y vio pasar cada estación cargada de una sinceridad que ninguna oratoria jurídica podía replicar. Miró directamente a Elena y la perdonó públicamente por la humillación, pero exigió que la tierra fuera respetada y que su historia no se vendiera como mercancía barata. Ese gesto de nobleza moral fue el golpe de gracia a la defensa de Elena, que se encogió en su asiento, privada de cualquier argumento o apoyo. El clímax fue una catarsis de honestidad frente a la corrupción del alma. El juez, visiblemente conmovido por el relato de Antonio, ordenó una pausa inmediata para dictar sentencia, pero antes permitió que las pruebas de falsificación documental fueran examinadas por la policía judicial. En cuestión de minutos, agentes entraron al tribunal con órdenes de registro de las cuentas personales de Mindorcentos. Elena, confirmando que había intentado ocultar activos en el extranjero. La sensación de justicia era palpable, como si el aire se limpiara de una contaminación que había durado décadas bajo la sombra de la familia Álvarez. Los inversores extranjeros presentes en la sala retiraron formalmente su oferta de compra, declarando que no harían negocios con quien actuara con tan premeditada mala fe. Elena vio evaporarse su victoria millonaria, sustituida por la inminencia de procesos penales y por el desprecio público de toda la sociedad cordobesa. El castillo de arena de la viuda se derrumbó por fin. La revelación final del clímax llegó cuando Clara presentó una última fotografía encontrada en la caja. Antonio y Javier, jóvenes, sosteniendo el título original de la propiedad que Elena afirmaba haber perdido. El documento estaba firmado por ambos en el reverso, demostrando que la asociación era oficial desde el inicio de aquellos olivos centenarios, mucho antes de que Elena entrara en la familia. Ese impacto visual fue el punto de ruptura para la antagonista, que rompió a llorar de forma descontrolada, mezclando rabia, vergüenza y la certeza de haberlo perdido todo. El público sintió una profunda satisfacción al ver imponerse la verdad sobre la arrogancia, restaurando el orden natural de las cosas en Andalucía. Antonio, al contemplar el documento, dejó caer una lágrima sobre sus manos curtidas, sintiendo que el peso de 50 años de invisibilidad era finalmente levantado. La justicia moral estaba completa. El clímax se cerró con el juez, golpeando el mazo y declarando la nulidad absoluta del desalojo de Antonio y la suspensión de todos los derechos de gestión de Elena sobre la finca. Determinó que Antonio Morales fuera reintegrado de inmediato a su residencia y reconocido como propietario legítimo del 40% de todas las tierras y beneficios. El tribunal estalló en aplausos. Un sonido
sonido que resonó por los pasillos de mármol y llegó a las calles, donde el pueblo celebraba la victoria de su vecino más humilde. Elena fue escoltada por una puerta lateral para evitar a la prensa, mientras Antonio era abrazado por Clara y Miguel en un triunfo de lealtad. Se había alcanzado el momento de mayor impacto emocional. El jardinero invisible se convertía en dueño de su propio destino, demostrando que la verdad siempre encuentra un camino. Antonio salió del tribunal y fue recibido por una multitud que lo trataba como a un héroe, pero su mirada estaba fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre los olivos. Sentía que Javier, donde quiera que estuviera, por fin podría descansar en paz, sabiendo que el honor de la palabra dada había sido restaurado por el mismo sistema que Elena intentó corromper. La sensación de alivio era como una brisa fresca tras un día de calor sofocante en los campos andaluces, lavando las heridas de la humillación y de la pobreza forzada. La verdad expuesta no solo destruyó a los antagonistas, sino que sanó la herida abierta en el corazón de un hombre que solo quería pertenecer al suelo que amaba. El clímax entregó al espectador la certeza de que la justicia, aunque tardía, es implacable cuando encuentra corazones dispuestos a luchar por ella. En su caída, Elena aún intentó acusar a Clara de traición profesional, pero el juez elogió de inmediato la conducta de la abogada como ejemplo de ética y servicio a la verdad. La derrota de Elena fue multidimensional, financiera, social, legal y, sobre un todo, espiritual, dejándola solo con las cenizas de su ambición desmedida. La catarsis fue completa al comprobar que cada acción maliciosa de Elena durante la escalada dramática se volvía ahora evidencia en su contra en el clímax de la narración. El público respiró hondo, convencido de que el mal había sido expulsado de la finca Álvarez y de que una nueva era de respeto y tradición estaba a punto de florecer bajo el mando de Antonio. La sorpresa de las pruebas ocultas en la caja de madera fue la llave maestra que abrió las puertas de la prisión de mentiras de Elena. El Tribunal de Córdoba nunca había visto un caso tan cargado de simbolismo, donde la lucha por la tierra se transformó en una lección sobre el valor de la vida humana por encima del capital financiero. El impacto emocional de ver a Antonio Morales recuperar su sombrero de jardinero, ahora con el peso de un propietario honorable, fue la imagen que selló el clímax en el corazón del espectador. La verdad estaba desnuda y cruda ante todos, y no había perfume de Sevilla capaz de ocultar el olor del fraude que Elena intentó perpetrar contra el héroe anónimo. El desenlace quedaba preparado, pero el momento de la revelación máxima se había alcanzado con una perfección cinematográfica que provocaba lágrimas y alivio a la vez. La finca andaluza tenía por fin a su verdadero dueño, y los olivos parecían vibrar con la noticia que corría llevada por el viento. En esta escena final de confrontación, el silencio de Antonio ante las súplicas tardías de Elena por un acuerdo extrajudicial fue la respuesta más contundente que podía darle a su opresora. Ya no quería negociar con quien no tenía alma, solo deseaba la paz de la tierra y el reconocimiento de su nombre en los registros que ayudó a construir. El clímax dejó claro que el dinero de Elena no tenía valor frente a la prueba de un recibo manuscrito en papel amarillento por el tiempo y el amor. La justicia se había hecho de forma espectacular, desenmascarando a los villanos y elevando al protagonista a su lugar legítimo en la historia de Andalucía. El espectador quedaba listo para el desenlace, satisfecho de haber presenciado la caída de un titán de barro y el ascenso de un gigante de bondad. La resolución de la historia llevó a Antonio Morales de vuelta al portón principal de la finca, pero esta vez las llaves estaban en sus manos y no había camiones de desalojo bloqueando el horizonte. El reconocimiento legal de su copropiedad fue solo el comienzo de una restauración mucho más profunda, la de su propia dignidad y del legado de las tierras andaluzas.
Con la indemnización justa en euros pagada con los bienes confiscados a Elena, Antonio no buscó lujos, sino la recuperación inmediata del antiguo cobertizo y de los jardines que habían sido destruidos. Caminó entre los olivos centenarios con un paso renovado, sintiendo que cada árbol parecía susurrar un agradecimiento por haber luchado contra el olvido y la codicia. La justicia restauró no solo su patrimonio, sino también su paz interior, permitiéndole volver a ser el guardián legítimo de aquel santuario de tierra y sol. Las consecuencias para doña Elena Álvarez fueron severas y proporcionales a la frialdad de sus actos, culminando en su expulsión definitiva de los círculos de influencia de la élite de Córdoba. Sin el respaldo financiero de la finca y enfrentando múltiples procesos por falsificación de documentos y fraude procesal, vio su imagen pública colapsar de manera irremediable. Aislamiento que intentó imponerle a Antonio se convirtió en su propia realidad, viviendo ahora en un pequeño apartamento urbano, lejos de la opulencia de la casa señorial que nunca supo valorar. La caída de Elena sirvió como una lección moral para toda la región, demostrando que el poder construido sobre la injusticia es una estructura de vidrio destinada a romperse. Se convirtió en una amarga nota al pie de una historia de superación, mientras el hombre al que despreció florecía bajo la luz de 1900. La verdad. Clara Jiménez, tras el cierre ético del caso, se convirtió en la abogada oficial de la fundación que Antonio creó para proteger los derechos de los trabajadores rurales mayores de Andalucía. No solo garantizó que los errores del pasado fueran reparados, sino que transformó la victoria de Antonio en un precedente jurídico que ahora protege a otros campesinos vulnerables. La amistad entre la joven abogada y el viejo jardinero se convirtió en el nuevo corazón palpitante de la propiedad, uniendo el conocimiento técnico del derecho con la sabiduría ancestral de la tierra. Clara encontró su propósito profesional lejos de los grandes despachos corporativos, dedicando su carrera a asegurar que ninguna otra caja de madera tenga que ser olvidada en un cobertizo abandonado. Su valentía fue recompensada con el respeto de toda la comunidad, consolidando su trayectoria como defensora de la verdadera justicia moral. Miguel Herrera permaneció en la finca como el gestor financiero de 1900, confianza de Antonio, dedicándose a limpiar definitivamente los registros contables de cualquier rastro de la mala gestión de Elena. Encontró redención por su silencio pasado al trabajar incansablemente para que cada céntimo producido por los olivos fuera invertido en el bienestar de quienes realmente trabajan la tierra. El contable ahora camina junto a Antonio por las mañanas, hablando no solo de cifras, sino de proyectos de reforestación y técnicas sostenibles de cultivo del aceite de oliva. Miguel recuperó su orgullo profesional, sabiendo que su valentía al testificar en el tribunal fue lo que finalmente inclinó la balanza a favor de la honestidad. La alianza entre el jardinero, el contable y la abogada formó una nueva jerarquía basada en la ética, sustituyendo para siempre el antiguo régimen de miedo y arrogancia. Antonio reconstruyó el jardín de rosas de su esposa exactamente en el mismo lugar donde Elena había intentado construir el helipuerto, transformando el espacio en un memorial abierto a todos. No guarda rencor, sino que utiliza su nueva posición para enseñar a los jóvenes del pueblo el arte del injerto y el valor incalculable de la lealtad y de la palabra dada. La finca dejó de ser un símbolo de segregación social para convertirse en un centro de cultura agrícola y respeto humano, donde el nombre de los Morales se pronuncia ahora con la misma reverencia que el de los Álvarez. El desenlace ofreció al espectador un cierre moral completo, en el que el protagonista no solo venció, sino que transformó su victoria en un bien común para su gente. La dignidad de Antonio, una vez amenazada por la
codicia ahora brilla más fuerte que el sol del mediodía sobre la provincia de Córdoba. La pequeña habitación anexa donde Antonio vivió durante décadas fue transformada en un museo de la memoria de la finca, guardando la caja de madera original como su pieza central y más sagrada. Visitantes de toda España acuden ahora a conocer la historia del hombre que salvó a una dinastía de la quiebra y luego tuvo que salvar su propia historia de la destrucción. El desenlace restauró la narrativa correcta, garantizando que Javier Álvarez sea recordado como un hombre con fallos, pero que Antonio Morales sea reconocido como el pilar silencioso de la prosperidad. La injusticia fue borrada no por la venganza, sino por la exposición de la verdad y la práctica de la generosidad que Antonio siempre llevó en su corazón curtido. Ahora duerme en la casa principal, pero mantiene sus botas de jardinero junto a la cama, recordando siempre de dónde vino y el suelo que lo sostiene. Los olivos centenarios produjeron, en el primer año tras el regreso de Antonio, la cosecha más abundante de la que se tenga noticia en la historia reciente de la propiedad andaluza. Parecía que la propia tierra celebraba el regreso de quien la comprendía por instinto y amor, ofreciendo frutos que dieron lugar al mejor aceite de la región. Antonio supervisó cada etapa del proceso, asegurándose de que el producto llevara el nombre Herencia Morales, una marca que rápidamente se convirtió en sinónimo de calidad e integridad. El éxito financiero de la nueva gestión demostró que la ética y el beneficio pueden ir de la mano cuando el trabajo se realiza con respeto hacia las personas y la naturaleza. El desenlace cerró el ciclo de escasez y sufrimiento, abriendo un capítulo de abundancia y reconocimiento que Antonio jamás se atrevió a soñar en sus días de exilio. Antonio mejoró de manera casi milagrosa en cuanto volvió a respirar el aire de sus olivares, demostrando que su conexión con la tierra era vital para su propia existencia física. Se le veía con frecuencia sentado bajo la sombra del olivo más antiguo de la propiedad, contando historias a las nuevas generaciones de trabajadores sobre la importancia de honrar los acuerdos. Su presencia se convirtió en una brújula moral para la región, un ejemplo vivo de que la integridad es una semilla que, aunque tarda en crecer, produce los frutos más resistentes. El desenlace resolvió todas las tensiones emocionales, dejando en el espectador una profunda sensación de paz y la certeza de que el orden universal había sido finalmente restablecido. Antonio Morales ya no es un empleado, es el alma misma de la finca que salvó 2 veces en su larga vida. El contrato de venta al consorcio extranjero fue renegociado por Antonio, pero esta vez garantizando que las tierras nunca serían fragmentadas y que la preservación ambiental sería la prioridad absoluta. Utilizó los recursos para modernizar la producción sin perder la esencia tradicional, creando empleos dignos para las familias del pueblo que Elena tanto despreciaba. El desenlace mostró que la justicia legal es poderosa, pero que la justicia social es la que realmente transforma a una comunidad tras un periodo de opresión y mentiras. Antonio se convirtió en un copropietario respetado internacionalmente, participando en congresos agrícolas, donde siempre comenzaba sus discursos diciendo que la tierra no tiene dueños, solo guardianes temporales. Su sabiduría sencilla y directa conquistó al mundo, llevando el nombre de la pequeña finca de Córdoba a los 4 rincones del planeta. Elena intentó, en un último acto de desesperación, escribir un libro de memorias para justificar sus acciones, pero la obra fue recibida con silencio e indiferencia por un público que ya conocía la verdad.
Su historia de arrogancia fue engullida por la grandeza de la trayectoria de Antonio, demostrando que la mentira no tiene piernas lo suficientemente largas para huir de la luz de la evidencia documental. El desenlace moral quedó sellado con la imagen de Elena observando, de lejos y tras una reja de hierro, la fiesta de la cosecha de la finca, a la que ya no estaba invitada ni era bienvenida. La separación definitiva entre la cizaña y el trigo se consumó, y la justicia moral entregó a cada uno el destino que cultivó con sus propias elecciones y actos. El cierre de la narrativa fue satisfactorio, claro y cargado de una emoción que resuena más allá de las pantallas. La historia termina con una escena crepuscular en la que Antonio Morales camina en soledad entre los troncos retorcidos de los olivos, tocando cada uno en un gesto de eterna comunión. El sol se pone, pintando el cielo de naranja y violeta, mientras el suave sonido de las hojas al viento parece susurrar su nombre con respeto y gratitud. Está en paz, sabiendo que su nombre forma ahora parte oficial de la tierra que tanto amó y que su lucha garantizó un futuro justo para quienes vendrán después. La dignidad fue restaurada, la injusticia fue vencida y el héroe anónimo encontró por fin su descanso en el lugar al que siempre perteneció por derecho del alma. La finca Álvarez Morales es ahora el testimonio eterno de que la lealtad y la verdad son los tesoros más valiosos que un hombre puede cultivar. Esta historia nos enseña que el carácter vale más que cualquier fortuna. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Antonio de perdonar públicamente a Elena? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con quienes creen en la fuerza de la justicia.